Julián Mejía Verdeja es presidente de Renacer Lagunero, nos acompaña en el estudio. Julián, muy buenos días. Buenos días, Juan, buenos días, Marcela, buenos días al auditorio. Y bueno, para informar sobre el reporte de actividades de este organismo en 2017 y sus proyectos para 2018, ¿fue fructífero el año que acaba de concluir? Pues fue lleno de mucho trabajo, tanto cuestiones programadas como cuestiones coyunturales que surgiendo y que pues había que apoyar, había que sumarse junto con otras organizaciones para atender pues temas como lo que viene siendo la instalación del sistema estatal anticorrupción, la colaboración que se dio con el Frente Ciudadano de La Laguna, que después mutó a lo que es ahora la red lagunera contra la impunidad y la corrupción, temas que ya que son productos de alianzas por ejemplo, con la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex o con el Centro de Innovación Acelerada, y que de ahí ha surgido pues los dos eventos del G20 en los cuales se ha trabajado en base a la agenda ciudadana, redes nacionales en las que estamos participando, colectivos, y temas, bueno, pues que vamos avanzando y que forman parte del programa, como intereses que tenemos, como viene siendo lo del fortalecer el clúster de alimentos lagunas, pues que como tal no existe. Sí, existe el sector Alimentos Laguna, que es prominente, que nos tropezamos con él, es lo que nos pone en el mapa a nivel internacional, y sin embargo hasta la fecha no ha habido un esfuerzo coordinado dentro de una lógica de formación de clúster, un esfuerzo coordinado entre gobierno, academia e iniciativa privada. Hay empresas altamente exitosas con un alto grado de especialización, líderes en sus sectores, pero que trabajan en una lógica muy de fortaleza, pero sin encadenarse mucho hacia afuera, y lo que estamos tratando de hacer en colaboración con FOME, que es que esto pues se eleve todavía más la competitividad y entremos dentro de esa lógica. Entonces, pues así estamos trabajando en esfuerzos durante este año y bueno, pues preparándonos para que arranca, ¿no? En Renacer Lagunero organizó durante el año pasado varias conferencias, trajo algunos personajes de la vida nacional, personajes importantes en el activismo ciudadano. ¿Cuáles considerarías que fueron los resultados? ¿Cuáles serían, digamos, los beneficios para la comunidad, para la sociedad civil y sobre todo en este impulso de la participación ciudadana? Bueno, por ejemplo, la invitación que hicimos a Ernesto López Portillo obedece a que participamos dentro de la Red Nacional por la Seguridad Pública, y que están viendo temas como lo que viene siendo el desarrollo policial, la reforma a los mecanismos de medición de incidencia delictiva, o lo que viene siendo la eficiencia de los programas que se están implementando dentro de las mismas corporaciones policíacas. Y es un aprendizaje que estamos teniendo porque tenemos la oportunidad de convivir con organizaciones que es así, nacionales, están muy especializadas en el tema, o expertos independientes como Ernesto que trabajan. Una de las ideas que ahí se manejan y que es avanzada y que es pues de lo mejor que nos ofrece la experiencia internacional es la figura del auditor policial externo. Entonces, al traer a Ernesto a que nos presente el panorama de los resultados de la guerra contra el narco a través de estos 10 años, casi 12 años, y los muy bajos resultados, la falta de eficiencia en las estrategias gubernamentales, incluso para medir sus propios resultados, el impacto que tienen sus evaluaciones, sus políticas de desarrollo, la simulación, la confiabilidad de los datos que se generan y de las metodologías. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, pues trae la figura del auditor policial externo, que es algo pues que sembramos la idea con los 4 municipios de la zona metropolitana de La Laguna, teniendo un poco más impacto en lo que viene siendo Torreón y Gómez Palacio, pues como una forma de crear una figura jurídica con facultades que refuerza pues lo que vienen siendo los programas de desarrollo policial, refuerza la transparencia en el uso de los recursos y refuerza y le da dientes y garras a la participación ciudadana, ya no nada más como consejos o como opinión o acompañamiento, sino con facultades precisamente para incidir. Entonces, en ese sentido, pues ahí va, esperemos que vaya progresando, es una administración que inicia, pero pues creemos que vale la pena adoptarlo porque es algo que ya está entrando en algunas ciudades del país y está en más de 100 ciudades de la Unión Americana. Entonces,
eso es un trabajo lo que nosotros hemos desarrollado, o nuestra énfasis es crear la infraestructura para el fortalecimiento de la participación y la incidencia ciudadana. Hay organizaciones que están haciendo muy buen trabajo, que tienen sus mecánicas, que tienen sus áreas de especialización. Nosotros decidimos enfocarnos, pues, por ejemplo, cuando hicimos la Agenda Ciudadana, pues las ideas y un plan de desarrollo que no fuera tanto para gobierno, sino que le fuera útil a la misma ciudadanía y a todos estos grupos en lo que viene siendo el seguimiento de sus agendas y de sus planes y de los temas en los que están enfocados. Al trabajar en un proyecto alterno de reglamento de participación ciudadana, pues en ese momento fue de coyuntura porque había que actuar, porque si no, pues el municipio, la administración pasada nos daba un madruguete, y al fijar las reglas del juego y el marco jurídico, pues lejos de haber facilitado la participación, la acotaba. Entonces, quisimos trabajar en eso, que es también de infraestructura, porque o seguimos hablando de participación ciudadana en el sentido motivacional y de obligar a la ciudadanía a que cumpla su parte, pero sin crear un marco jurídico que la posibilite. Entonces, pues si no en ese sentido, pues nos quedamos en protestas, en marchas, en pronunciamientos o en paneles y en discusiones, pero sin haber trabajado en las herramientas jurídicas que pueden ayudarla y hacerla posible. Y aunque algunas figuras que propusimos son difíciles, pues bueno, ya las siembras la idea y algún día podrán ser realizables. Pero precisamente hubo ciertas rispideces con la anterior administración municipal y Renacer Lagunero a propósito de la ley de participación ciudadana y las divergencias que hubo entre ambos. ¿Cómo esperas que sea la relación con la presente administración? Fue reglamento. Pues no les cayó muy en gracia, y que no hubo un discurso satanizante del proyecto ni nada. O sea, fue sencillamente presentar un proyecto armado, articulado, fundamentado, con cierta técnica legislativa, y bueno, pues no gustó, pero tuvo efectos políticos porque ya no le dieron para adelante, ya no insistieron en tratar de aprobar su reglamento en los términos en los que estaban, y tampoco se abrieron, hay que decirlo, a la discusión de este proyecto alterno. Pero por lo menos no se fijaron esas reglas del juego. Con la actual administración hay disposición, así me lo comentaron incluso durante el periodo de transición que había. En pláticas, pues surge la idea de pensar pues también en un proyecto de reformas a la Ley Estatal de Participación Ciudadana, para que haya un alineamiento entre muchas de las figuras que se están proponiendo. Porque aunque con la presente Ley Estatal de Participación Ciudadana faculta a los municipios para que puedan crear ciertas figuras que no existen en el ámbito estatal, pues digamos que alguien puede aprovechar y decir que se presenta alguna controversia ahí constitucional. Entonces, pensar también en un proyecto de reformas a la ley estatal, que hay un lineamiento, una alineación. Y bueno, pues vamos a empezar a trabajar eso, que como dije, pues es trabajar en temas de infraestructura para el desarrollo. Lo del clúster alimentos, bueno, pues es la infraestructura para el desarrollo, desde crear la lógica de colaboración, las dinámicas, un ecosistema que fortalezca el emprendimiento y la competitividad, y las figuras jurídicas pues que le puedan dar soporte. Entonces, en ese sentido hemos estado, como dije, trabajar colaborativamente en algunos proyectos, en lo que estemos de acuerdo en el ámbito local estatal, en el ámbito nacional también en redes, en colectivos, pues que nos da oportunidad de aprendizaje y también subir ideas pues de las realidades que se viven en las regiones que no siempre lo tienen tan presente allá. Yo sé que gran parte del cometido de las organizaciones de la sociedad civil es la reflexión, ¿no? Y es el diagnóstico y el saber exactamente dónde estamos parados para luego pues generar una agenda que la autoridad pudiera hacer suya y que se pudiera hacer transformaciones y modificaciones importantes. Pero este tiempo que Renacer Lagunero ha venido haciendo esto, convocando a foros, convocando a la reflexión y tratando de incidir en temas particulares, realmente, si tú pudieras nombrarnos los 3 grandes éxitos de Renacer Lagunero, ¿cuáles serían?
Mira, cuando inicia Renacer Lagunero, y la primera conferencia que trajimos a Sujaila Basbás, que en aquel entonces era la asesora de la Secretaría de Gobernación en el diseño del Plan Nacional de Prevención del Delito, le mostramos una serie de gráficas con datos históricos de desempeño económico, desempeño de inversión pública, privada, laboral, incidencia delictiva, que iban desde el 99 hasta el 2013. Y así es como se lo presentamos. Dijimos, queremos que la Laguna te hable, pero con cifras, para que tú a su vez se lo presentes al secretario de Gobernación y al subsecretario. La información se la llevó, y la información ayudó a replantear no solamente la estrategia de intervención en polígonos, sino el tema de que había que meter énfasis también en el desarrollo económico, no nada más con fondos para que pusieran estéticas y gorditas o de emprendimiento, sino con una estrategia de canalizar inversiones hacia la región. Entonces, sí. ¿Canalizar quién? El gobierno federal, bueno, que entras, que tuviera diagnosticado y claro cuál era la problemática y cuál era el sentido de los laguneros, y se le presentó esas cifras históricas que iban del 99 hasta el 2000. Pero pues el gobierno federal no es el que genera las inversiones, ¿no? O sea, es el que debería de generar las condiciones para que las inversiones llegaran. Así es, sí. ¿Y tú pero crees que sí comprendiendo la problemática. ¿Y tú crees que sí lo hizo? Yo veo que sí hubo un cambio en ese sentido, de que empezaron a llegar inversiones, de que la estrategia en los polígonos fue distinta, de que se entendió que... ¿Fue por el esfuerzo del gobierno estatal? Claro, de los dos. Nada más que el gobierno, en aquel entonces la forma en cómo se planteaba el tema de la inseguridad pública era, la región es una zona de cruce para las drogas. Las estrategias eran o mano dura o de intervención con programas de estímulo en los polígonos de pobreza, pero estaba muy descontextualizado de lo que venía siendo la larga sequía de inversiones que había padecido la región desde mucho antes, y que hasta cierto punto fue el caldo de cultivo para la crisis de inseguridad que vivimos, que es algo que está en el sentir de todos los laguneros. Lo que había que demostrarlo era con cifras desde cuándo venía, porque mucho el discurso que se manejaba es que las inversiones dejaron de llegar antes a raíz de la crisis de inseguridad, cuando las inversiones dejaron de llegar desde mucho antes porque obedecían una lógica política, que es lo que todo mundo, es el sentido de los laguneros, de que es el trato preferencial que han recibido las capitales de los estados. Entonces, hasta cierto punto se impactó. En la agenda ciudadana, como dije, sí, pues lo ideal, el elemento climático, pues, hubiera sido, o digamos que era lógico, un encuentro con el entonces alcalde y con el entonces gobernador, donde se presentaba la agenda en una sesión solemne de Cabildo, una sesión solemne del Congreso, y bueno, queda ahí para el registro y tratar de inaugurar una lógica de colaboración en aquello que se pueda. Sin embargo, Perdóname, antes de que pase eso, sí me interesa preguntarte, porque aquí realizamos una mesa de análisis con la Agenda Ciudadana, un proyecto muy ambicioso que nosotros dijimos, ojalá realmente lo tomaran en consideración las autoridades para lograr esa sinergia sociedad civil y gobierno y sacar adelante a la región, porque había metas muy ambiciosas que, de haberse cristalizado, bueno, pues la comarca lagunera se iría para arriba. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Es decir, en todo este lapso, ¿en qué quedó? ¿En qué se ha avanzado? ¿O nada más quedó ahí para el archivo? Mira, lo que sea esta administración municipal, sí hay apertura, sí, incluso muchas de las ideas de la agenda pues formaban parte de las plataformas tanto de Guillermo Anaya como de Jorge Cermeño, como Javier Guerrero, etcétera, y se estuvo hablando con gobiernos. Algunas ideas han ido avanzando porque no eran propiamente producidas por la Agenda Ciudadana, fueron captadas en las mesas de trabajo y ya iban avanzando. Incluso hay ideas que están en la Agenda Ciudadana que ya se hicieron, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Pues el Paseo Morelos, por ejemplo, ¿no? Como hace, pero era un tema que ya estaba en curso. Sí, que no es propuesta específicamente que más bien ustedes la incluyeron por parte de Renacer Lagunero en las mesas, pero que la estaban trabajando, moreleando. Ya se venía trabajando. Consejo Colón, el Colegio de Arquitectos, etcétera, y así.
si no se dio ese encuentro, pero como dije, el destinatario de la agenda debe ser la misma sociedad civil y debe ser una herramienta de trabajo. Yo recuerdo que tuve una plática con Juan Pablo Castañón sobre eso y le comenté esta situación y es lo que me dijo, pues no hay problema, pues la agenda debe ser para la ciudadanía, si esa es la lógica de autoconstrucción ciudadana. Claro que es lo deseable, pero las ideas van a ir permeando y el documento, ahí está, hay muchas ideas que están ahí que van a tomar tiempo, ¿sí? Para ir permeando y para que se vaya abriendo esa lógica de colaboración más allá de los eventos escenográficos, más allá de consejos a modo, más allá de sociedad civil orgánica, sino de encuentros y diálogos con sociedad civil real que está haciendo un trabajo y que quiere tener impactos reales sobre la ciudadanía. Y yo creo que sí se va a dar, ¿sí? Poco a poco, aquí y en otras partes del país. Va a ser difícil, pero el documento que por lo menos ya nos oriente, nos da cierta claridad mental, fija un rumbo. El hecho de tener un proyecto alterno de reglamento también es un logro porque nos da una herramienta incluso para contrastar propuestas y es un aprendizaje incluso de cómo elaborar esas propuestas que vayan más allá del hashtag, del pronunciamiento, del jingle, de la carta de 10 puntos, sino tiene que ser algo más. Cuando ya le vas dando forma y cuando le entregas hasta cierto punto el arroz precocido, porque pues no les da flojera a veces al gobierno o no tienen tiempo para destinárselo a trabajar estas líneas. En ese sentido, pues ahí va trabajándose poco a poco lo del clúster de alimentos. Otras ideas, una lógica de colaboración con Libero también en temas de urbanismo, proyectos que se han trabajado y que van a ir avanzando o llegará su momento de presentarlos, y la idea de un laboratorio de desarrollo urbano que entre en la lógica de cómo hay en Nueva York o como hay en otras partes del mundo, que desde sociedad civil se presentan proyectos con mucho sustento técnico que pueden contrastar incluso con los oficiales. Muy bien, Julián Mejía Verdeja, presidente de Renacer Lagunero, agradecemos tu participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes.